les bendiga, mis queridos hermanos, en esta hermosa noche. Qué gusto volver a saludarlos por este medio. Y hoy vamos a estar hablando de un tema, nuestro estudio bíblico, de cómo fortalecer nuestra fe. Cómo fortalecer nuestra fe. Así que le doy un tiempo para que usted busque a sus familiares, esté en la mesa, lápiz, papel y Biblia, y nosotros podamos en la noche de hoy contestar esta pregunta, una pregunta que como pastor me la han hecho en mucho tiempo, es muy frecuente. Pastor, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? Hay unas personas que cambian el fortalecer, cómo puedo crecer o cómo puedo cambiar de nivel en mi fe, pero lo vamos a dejar en cómo fortalecemos nuestra fe. Se puede fortalecer nuestra fe. Y es bien importante porque como esté nuestra fe, muchas veces va a ser la diferencia entre la obediencia y la desobediencia, entre el contentamiento y la falta de contentamiento, entre la seguridad y el miedo. De esta manera, entonces, es sabio que cada uno de nosotros como cristianos queramos saber cómo fortalecer nuestra fe. Sin embargo, la fe no viene de nosotros, no proviene de nosotros, sino que la Biblia describe la fe como un regalo de Dios, un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1 y Filipenses capítulo 1, versículo 29. Les pido que esos textos bíblicos después usted pueda meditar en ellos y buscarlos, porque pues por ser, estar grabando y un poco incómodo, pues tengo que ir a los detalles puntuales. Por lo tanto, esos tres textos bíblicos estúdielos luego. Y ya vemos que la fe entonces es un regalo de Dios, y aunque la fe no es como una planta, utilizando una analogía, una planta o un fruto que va a depender siempre de nuestro cuidado para poder hacerla crecer, hay cosas que sí podemos hacer para fortalecerla. Hay sí cosas valiosas que podemos hacer para fortalecer dicha fe. Y estas son 4. Yo no quiero hacer una lista exhaustiva, pero para mí son suficientes. Estas 4 son importantes que usted la marca, y vamos a estar hablando en la noche de hoy. Vamos a argumentar un poco acerca de ellas. La primera es la palabra. La segunda es la oración. La tercera es pertenecer a una comunidad cristiana, o sea, congregarnos. Y la cuarta es el sufrimiento. Antes de entrar en cada una de ellas y las implicaciones que tienen, definamos brevemente lo que es la fe. Y es cierto que nosotros tenemos una definición muy buena en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es muy buena. Pero no debemos limitar nuestra concepción de la fe solo por lo que dice Hebreos capítulo 11. Nosotros tenemos la Biblia entera y se nos llama también en la fe un ejercicio de confiar. Se nos llama a confiar, a descansar en Dios, a esperar, reposar en Él, depender y apoyarse en algo o en alguien, y en este contexto en Dios. Así que es muy importante que nosotros podamos ver la definición de fe. Pero en segundo lugar, yo quiero que usted sepa que la fe no es el fin, la fe es un medio. Hay muchas personas que dicen lo importante es tener fe. Incorrecto. Lo importante es donde yo deposito la fe. Porque si lo importante fuese la fe en sí misma no tiene el poder. Lo que tiene poder es el quien yo descanso. En este caso es en Dios. Nosotros nos apoyamos en Dios. El que tiene poder es Dios. El que tiene poder para poder ayudarnos en medio de cualquier situación o circunstancia es Dios. Yo tengo fe en que Él lo puede hacer. Ve que la fe es un medio, no es el fin. Y antes entonces de fortalecer la fe, usted debe examinar si usted tiene fe, si usted tiene la fe bíblica.
Usted no puede fortalecer algo que usted no tiene. Por lo tanto, yo les pido en estos segundos que ustedes reflexionen si la tiene. Y si ya ha contestado que sí, o aquellos hermanos que están seguros de que poseen esa fe, pero quieren fortalecerla, vayamos entonces en primer lugar a cómo lo hacemos. Y lo primero que nosotros debemos hacer, y quiero que usted lo apunte, es la lectura de la palabra de Dios. Entre más usted se exponga a la palabra de Dios, y eso podemos nosotros llamar o decir en qué aspectos, en escuchar sermones bíblicos. Una de las plataformas que ayuda mucho, YouTube, provee muchos pastores de sana doctrina con diferentes temas muy buenos, que usted puede escucharlo y seguir haciendo sus quehaceres, y usted se pone unos audífonos o lo pone en su televisor, en su computadora, volumen, y usted puede allí disfrutar de esas predicaciones, usted se puede alimentar. Usted también puede cantar alabanzas con contenido bíblico, con contenido sano. Y usted puede, mientras usted canta, y usted sigue cantando su letra, usted está memorizando la palabra de Dios. Pero algo que usted tiene que hacer, aparte de eso, y aparte de escuchar a su pastor, y ir a las plataformas, ir a las redes sociales de Facebook, de YouTube, que tenemos videos, y allí están grabados, y usted puede volver a escucharlo, usted puede volver a verlo. Usted tiene que tener disciplina en alimentarse diariamente, tener un buen alimento de la palabra de Dios. ¿Cuánto usted le dedica a eso? Lo que estamos hablando no es simplemente de coger un texto bíblico y leerlo fuera de su contexto y de los versículos de arriba y los versículos que le siguen. No, vamos a aventurar un poco más, vamos a coger las cosas en serio, vamos a entrar al capítulo, vamos a entrar al libro completo, vamos a hacer planes de lectura intencionales, pero que no se queden solamente en leer, porque yo no sé si usted es como yo, que mientras a veces estamos leyendo y no somos muy intencionales, sino que estamos a veces ya acostumbrados y por cumplir leemos algo, termino de leer y realmente a mí no se me quedó absolutamente nada de lo leído. Hay que leer estando conscientes de lo que estamos leyendo, viendo las palabras que están allí, que no entendemos, para luego buscar su significado, viendo los verbos pasados, presentes, viendo las verdades que de allí emanan, para luego aplicarlas, meditar, reflexionar, y no ser simplemente un oidor de su palabra, sino un hacedor de su palabra. Y eso conlleva que nosotros meditemos, reflexionemos en la palabra de Dios. La fe se fortalece por medio de la meditación, por medio de la reflexión, por medio de la aplicación de su palabra. Es comer Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, palabra de Dios. Es importante que usted tome las cosas en serio. A lo mejor este estrujón que nos ha dado Dios ha expuesto, mejor dicho, cómo está su fe, si está débil o está fortalecida. Si usted se ha dado cuenta que está débil, comience con esto, anote y empiece intencionalmente a hacerlo. Pero si usted dice, no, estaba bastante fortalecida, el que esté firme, ¿verdad?, que no caiga, siga en esto, porque siempre Satanás, nuestra carne, nos va a querer desviar de estos principios espirituales, de estas disciplinas espirituales, porque quiere ver que nosotros dudemos de Dios y que nosotros comencemos a quejarnos de Dios y comencemos a hablar mal de Dios con otras personas, y no podemos llegar a eso. Así que lo primero que usted tiene que hacer es estudiar la palabra de Dios. Hay un salmo que quiero compartir, es el Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La fe se fortalece por medio de la meditación o reflexión de la palabra, como muy bien describe este Salmo, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dichoso es el hombre, dichoso es el cristiano que no estuvo en camino de pecadores, sino que la ley de Jehová, en su palabra está su delicia, y en ella medita, y ahí está la palabra, medita de día y de noche, todo el tiempo está meditando en lo leído, en su palabra, en la ley. Entonces ese hombre en los tiempos difíciles o en cualquier tiempo será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Así que si usted quiere fortalecer su fe, quiere que esa fe crezca, sea fortalecida, pues hermano, tiene que sumergirse diariamente, intencionalmente, en la lectura bíblica. Hay muchos recursos para nosotros poder aprender cómo estudiar la Biblia. Lo que hay que tener es ganas, deseos de crecer, y luego entonces buscar esos medios que los hay y en abundancia, y poder nosotros sumergirnos en las Escrituras para que usted vea cómo su fe será fortalecida. En segundo lugar, nuestra fe se va a fortalecer por medio de la oración. Por medio de la oración. Y me viene a la mente un texto bíblico en un acontecimiento donde el padre del endemoniado, y eso se encuentra en Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24, parece tener dudas de que su hijo pudiera ser libertado de la esclavitud, de lo que era por estar esclavo, poseído por demonios. Así que el Señor le dice en el versículo 23 y 24, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Esto es una oración muy pertinente. Fue pertinente para este hombre que estaba entre la duda y la fe. Está aquel que puede libertar a mi hijo, pero está la duda de ¿lo hará? ¿Será en otro momento? ¿Cuándo será? Y esta oración que él hizo, él clamó y dice: ayuda mi incredulidad. Una oración muy pertinente para hacerla en medio de tantas noticias malas que nos desalientan, donde la duda nos acecha cada día. Cada día salen noticias no muy alentadoras, que cada día vemos el periódico cómo reporta las muertes por culpa de esta enfermedad, y todo un desespero, una incertidumbre. Así que en medio de todo lo que está ocurriendo, si usted quiere fortalecer la fe, si usted ha dudado, porque no lo hace menos cristiano que usted en medio de estos procesos o cualquier otro proceso, usted haya dudado, usted haya dicho: ¿será posible? ¿Será que Dios lo quite o no lo quite? ¿Dios tendrá el control o no lo tendrá? Y esa duda puede venir en una mente finita cuando nuestros ojos están más en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y no en los puestos en el Maestro, y por lo tanto eso puede estar ocurriéndole a usted. Y lo que yo le llamo en esta noche y le invito a que usted ore, y si usted tiene que orar como el padre del chico endemoniado: ayuda mi incredulidad, pídaselo a Dios en honestidad, el Señor lo conoce muy bien. Así que la oración es un elemento vital para el fortalecimiento de nuestra fe. No simplemente orar por la incredulidad, sino una oración diaria, una oración al Padre, donde realmente exponemos nuestras situaciones difíciles. Ahí le damos gracias a Dios, allí nos desbordamos en agradecimiento, y allí nos desbordamos en adoración. La oración es vital. Jesucristo, antes de escoger a sus 12 discípulos, la pasó orando. Parte de su ministerio, antes de ir a sanar y seguir predicando, la pasaba orando. Y antes de ir a la cruz del Calvario, la pasó orando. Entonces, querido hermano, la oración es vital para fortalecer nuestra fe. El Señor se lo dijo en Getsemaní a sus discípulos: el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad.
y él allí orando, y en su oración firme: pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y enfrentó la cruz y nunca pecó en medio de ese proceso. Debemos estar orando, debemos estar meditando en la palabra de Dios. Si usted quiere fortalecer la fe, debemos estar haciendo estas dos cosas. La tercera, lo que debemos hacer en tercer lugar para fortalecer nuestra fe, es pertenecer a una iglesia. Y quiero hacer una aclaración. Sabemos que ya hace un mes, más de un mes, y parece ser que estaremos así un mes o 2 meses, no sabemos, sin poder congregarnos, estar cara a cara, poder alentarnos, pero de frente, no por estos medios, que yo sé que usted lucha a lo mejor en tratar de organizarse en su hogar para poder ver estudios o predicaciones, pero siempre, hermano, pasa algo, ocurre algo, o el internet se pone lento, o un vecino llamó, tocaron bocina, o un hijo se puso inquieto. Es muy difícil. Y todos anhelamos estar en la casa de Dios, anhelamos poder congregarnos. Pero esto es vital, no porque Dios haya permitido esta pandemia y que por la situación se nos haya limitado el acceso a nuestros templos para poder congregarnos, para no tener personas allí reunidas, expuestas a este virus, y por lo tanto nosotros hemos tenido que quedarnos en nuestros hogares, hemos tenido que utilizar otros medios, otros recursos para llegar a cada uno de ustedes, las ovejas. Pero hermano, involucrarnos en la comunidad cristiana es vital. Es vital. Antes de la pandemia había muchos hermanos, y a lo mejor usted me está escuchando y era uno de ellos, que simplemente iba domingo y simplemente para escuchar la predicación, pero nunca se incorporó en los estudios bíblicos, nunca se incorporó en la escuela bíblica, actividades extracurriculares, nunca estuvo con nosotros. Yo le invito a que usted reflexione en eso y que luego de esta pandemia haya aprendido, por lo menos que pueda ver y pueda aprender que la comunidad cristiana, pertenecer a una comunidad cristiana y estar activamente en ella es sumamente vital para el fortalecimiento de nuestra fe. Si quieres que tu fe se fortalezca, la mejor tierra para plantarte es la tierra de la iglesia local. Es allí donde manifestamos nuestro carácter y desarrollamos nuestro carácter. Es allí donde ofendemos sin querer, pero tenemos que pedir perdón. Es allí donde el perdón se va fortaleciendo. Es allí donde la paciencia se va cultivando. En nuestros hogares no. Mientras más yo esté con mis hermanos en la fe, allí los podré alentar, como dice Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Así que, hermano, que es vital, el autor de los Hebreos nos está diciendo lo vital que es tener que reunirnos, que estar plantado en una comunidad cristiana. Es allí donde nuestra fe va a crecer, no únicamente a través de la meditación, no únicamente a través de la oración, sino que también hay que incorporar, para fortalecer nuestra fe, el asistir activamente a una comunidad cristiana, a una iglesia. En estos tiempos difíciles, hermanos, nosotros debemos querer anhelar eso, y que esto acabe para muchas otras cosas, ¿verdad? Que podamos nosotros trabajar y hacer otras cosas, pero principalmente para que nosotros podamos reunirnos en el amor de Dios. Finalmente, uno de los terrenos más fértiles para ver nuestra fe crecer es el sufrimiento. Es el sufrimiento. Ya hemos visto, hemos contestado cómo fortalecer nuestra fe. Bueno, mediante la lectura, meditación de la palabra, que es en primer lugar. En segundo lugar, mediante la oración, y allí poder ser honesto con Dios. En tercer lugar,
en congregarnos, tener una iglesia, pertenecer a una iglesia activamente. Y cuarto, el sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, habla acerca de esto y por qué es necesario que el sufrimiento sea parte de nuestra vida, por qué es necesario sufrir, porque era necesario que estos hermanos bajo el emperador Nerón sufrieran como lo estaban haciendo. Y Pedro los anima y les dice estas palabras que se encuentran en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, no una prueba, diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que uno de los terrenos más fértiles para ver nuestra fe crecer es el sufrimiento, y todos nosotros en un grado o en otro grado estamos sufriendo. Hemos sufrido y sufriremos. Eso es inevitable en este mundo. Pero lo que el apóstol Pedro le está diciendo a esta iglesia bastante perseguida, una persecución que muchas personas murieron, pero de manera que describirlo me cuesta. Aún así, en medio de eso, él le dice que sirve para algo, porque es mucho más valiosa. Su fe es mucho más valiosa que el oro. Y el oro se prueba con fuego, aún que el oro es perecedero. Eso tiene sus limitaciones, pero la fe es mucho más poderosa. Y si el oro tiene que pasar por fuego y todo ese método, ¿cuánto más nuestra fe, que es más valiosa que el mismo oro? Es necesario que nosotros pasemos por momentos difíciles. Ahora, esto no significa que usted debe salir y buscar sufrir para que su fe crezca. Esto no significa que usted tiene que buscar el sufrimiento. No, el sufrimiento llega. Uno no lo tiene que buscar, llega. Y tampoco significa que cuando venga ese sufrimiento hagamos una fiesta, hagamos un party porque hay sufrimiento. No, porque realmente pues a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, pero significa que cuando venga ese sufrimiento no tienes que perder la esperanza. En lugar de eso, sabe que puedes venir a los pies, a los brazos de nuestro Dios en medio del sufrimiento, porque Él usa ese sufrimiento para fortalecer nuestra fe en Él, lo cual vale mucho más que el oro, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe sea más fuerte que lo que era ayer. Por eso, en este periodo de tiempo, en esta transición difícil que nos ha tocado vivir, y decimos difícil porque nos ha trastocado a muchos, no tan solamente la salud, sino la rutina, sino también la economía, de todo. Un momento difícil, unos más que otros la están pasando mucho peor, por eso debemos tener empatía. Pero no perdamos la gran oportunidad que Dios nos ha dado para que nuestra fe sea fortalecida, para que cuando salgamos de estos eventos, y como siempre les he dicho y les diré hasta que nos veamos, y tan pronto podamos volver a lo que es el templo, a lo que es la iglesia, la estructura donde la iglesia se reúne, y allí estemos, podamos mostrar nuestros cambios, podamos ser aquellos que no eran tan empáticos con otros, puedan serlo. Aquellos que eran un poco antisociales ahora están más sociales.
aquellos que se excluían de ir a los estudios bíblicos y de solamente limitarse a un domingo de vez en cuando, ahora vean la importancia de congregarse y digan, no, de ahora en adelante allí yo estoy. Así que hagan promesas, háganles promesas a Dios. Es tiempo de nosotros doblar rodillas y reflexionar qué veníamos haciendo que estaba mal, para entonces cuando Dios nos dé otra oportunidad aprovecharla. Es tiempo también que doblemos nuestras rodillas y pidamos perdón por nuestros pecados y que nos ayude Dios en nuestra incredulidad. Yo sé, lo hemos pasado todo, hay altas y hay bajas en medio de esta pandemia, en medio de lo que estamos viviendo. Hay momentos donde su fe está fortalecida, pero hay días que vuelve a decaer, que vuelve como a debilitarse. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos dejado de hacer lo que la noche de hoy les he dicho. Si usted quiere fortalecer su fe, si usted quiere que su fe sea fortalecida y pueda aguantar el empuje de la vida, de los problemas, usted tiene que sumergirse en la palabra de Dios, más que simplemente una lectura, más que simplemente un texto bíblico. Usted debe meditar en ese texto bíblico, ver lo que el texto quiso decir y luego aplicarlo a su vida. ¿Cómo usted lo aplica? Yo les he dado cada mañana, les he provisto de devocionales desde el día 1, sabiendo que los momentos son difíciles y buscando la manera en seguir pastoreándolo. Usted puede aprovechar tanto el mismo mensaje como el texto de abajo y meditar en eso. O sea, hay recursos, hay de más. Y por lo tanto no hay excusa para no hacerlo. Usted debe sumergirse, meditar, reflexionar en la palabra. Usted debe también orar. Orar a Dios, tener oraciones y peticiones puntuales y poder hacerlas. También en parte de los devocionales hablé de la oración, pero usted tiene que involucrarse en una comunidad cristiana que es la iglesia para crecer. Y por último, tiene que pasar por sufrimiento. Tienen que estar las 4 para usted fortalecer la fe. Usted no puede decir, no, yo oro en casa y yo leo en casa. Se va a quedar corto de crecimiento. Eso es como las personas que van al gimnasio y simplemente están en el gimnasio, están dándole a las pesas, están haciendo ejercicio, pero simplemente le dan a pecho, espalda y brazo, y las piernas no. Entonces no, se va a quedar mal porque las piernas no van a poder aguantar el peso de arriba, tan débil. No es tan solamente que se ve mal, es que su cuerpo va a estar débil. Por lo tanto, usted le tiene que dar a todo su cuerpo día a día. De la misma manera, usted tiene que concretar las 4. No es simplemente orar y leer la Biblia, porque yo sé que usted lo está haciendo, pero es que también tiene que ser intencional en buscar congregarse, tiene que ser intencional en ser activo con los hermanos ahora, en medio de lo que estamos viviendo. ¿Cómo estás, hermano? Y alentarnos en la fe. Pero también tiene que aceptar el sufrimiento. Y enfrentarlo implica reconocer que Dios lo ha permitido con un propósito bueno. Así que, querido hermano, yo espero que haya cogido estas 4 verdades para que su fe sea fortalecida. Estamos a mitad de semana. Aplíquelas. Y que este domingo, donde podamos nosotros predicar la palabra de Dios en la serie que hemos comenzado el domingo pasado, usted pueda disfrutársela, usted pueda compartirla con otros, usted pueda ser un poco más intencional, porque su fe ha sido fortalecida. No dude en el amor de Dios, no dude nunca en Él. Así que les pido ahora que en su hogar puedan orar. Y cuando ya yo me retire, ustedes entonces con sus familiares puedan hacer una oración. Dios les bendiga.